Hoy vamos a tener una clase muy interesante basada en, yo lo llamaría y lo advertí en el pasado que va a pasar, nuevo descubrimiento que Hashem nos permitió ver. ¿A qué me refiero? La Torah de nosotros está llena de mensajes, de insinuaciones, de formas que Akadosh Baruj Hu habla con nosotros. Las cosas siempre están escritas, solo que se necesita que el Todopoderoso nos permita verlas. Que en un momento dado Dios diga, ¿saben qué? Llegó la hora. Aquí les abro otra. Aquí les enseño otra. Si se acuerdan, hicimos en el libro La Última Profecía y en el documental que compartí con todos ustedes, versículo por año. Las profecías basadas en el versículo del año. ¡Wow! ¿Qué información había allá? Hashem permitió en los años, creo que era 1630, que se vea. Y años después salió los códigos. Y después salió así, Hashem va abriéndonos su panorama. Por eso dice David Amelech, Gal enay ve'abita nefilot mitorateja. Enséñame la belleza. Ábreme los ojos para que lo vea. Porque tú puedes leer la parashá, el versículo, el capítulo de la Torá, 100,000 veces. No vas a ver nada. En un momento que Dios quiere, ¡pum!, lo ves. Hashem sabe cuándo nos permite ver las cosas. Hoy vamos a compartir una cuenta matemática muy interesante que yo no lo investigué a fondo quién es el primero que lo hizo, algo así. Yo lo vi en una página en internet donde el Rab eh, Uri Shuriki, creo que se llamaba, hizo un cálculo así. Seguí su cálculo, no me cuadraron ciertas cosas, me senté aquí en la oficina y hice la misma idea, pero yo creo que más ajusta a los acontecimientos basada en la investigación de toda la historia de nosotros con sus años. Les voy a explicar cómo funciona. Perdón, estoy ronco ya. Es así. El rey Shlomo dice en Kohelet, la Kol Zman Vaet, es Kohelet capítulo 3, dice así, todo tiene su tiempo, cada cosa tiene su tiempo. Y empieza a mencionar y decir, et la ledet, et lamut, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo que se plantó, tiempo para matar, tiempo para curar, tiempo para destruir, construir, bailar, llorar, abrazar, coser, cortar, hablar, callar, tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para guerra, tiempo así. Viene el Gaón de Vilna y nos hace ver que Shlomo Amelech escribió 28 veces la palabra tiempos, es decir, dividió los tiempos en 28. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para bailar, tiempo para llorar, tiempo para abrazar, 28 tiempos. Y salió la frase, creo que del Gaón, que dice, todo se divide en 28 tiempos. Esta frase la llevaron a muchas explicaciones. Viene este rabino y dice, oye, si dividimos los 6,000 años que existirá la creación, explico. Según Jajamim, el plan de la creación está hecho para 6,000 años. La palabra Aleph se escribe igual y parece en el sonido de Elef, 1000. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. En ese primer pasuk de la Torah aparece 6 veces la palabra Aleph. Bereshit tiene Aleph, bara tiene Aleph, Elohim tiene Aleph, et tiene Aleph,
Hashamayim no tiene, Ve'et, 5, Haaretz. Son 6 veces la letra Aleph, son 6 Aleph, 6.000. Lo que quiere decir con eso es que tenemos 6.000 años que para ellos fue creado el mundo de Bereshit bara Elokim Tashamayim Ve'et Haaretz. Si ese es el tiempo de la creación, y Shlomo Amelech dividió todo en 28 tiempos, el cálculo es muy fácil. 6.000 dividido en 28 tiempos. Cuando agarras 6.000, lo divides en 28 partes, te da 214.28 algo. Eso es, David Bóvega, eso es el cálculo que ofrece este jajam. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar los 6.000 años de la historia y vamos a dividirlos en 28 tiempos. Pero no solamente eso. Si Shlomo Amelech dijo, todo tiene su tiempo, tiempo para nacer, la palabra para nacer alude a los primeros 214 años. Tiempo para morir alude a los segundos 214 años. Y así veremos si cuadra todos los tiempos. Si cuadra todos los tiempos, quiere decir que la matemática es correcta. Así que les mandé a todos ustedes el programa, o sea, el PDF. Ábranlo en vuestros celulares. La gente que están por Zoom o por YouTube, porque hay dos formas de vernos, y no tienen este documento porque no están en mi chat, entonces marquen ahora a este número y este número no sirve para otras cosas. Es un teléfono de una persona aquí que está conmigo ahora. No le mareen la vida a partir de ahora. Mira, dile al jajá, manilla. Nada, nada. Nada más. Manden un chat, un WhatsApp. Mándame, por favor, el documento. Ok. Ese es el número. Ahora ya lo tienen. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente lo siguiente. Vamos a recorrer los tiempos. Los que lo tienen a mano en el celular o lo imprimieron, será más fácil. Empezamos. Son 28 tiempos que dividió el rey Shelomo. El primero es desde el año 0 hasta el año 214. Tiempo de nacer. Es decir, estamos hablando que los primeros años de la historia, por lógica, eran años de nacimiento. Empezaron a nacer la gente en cantidad multiplicándose, como dijo Akadosh Baruj Hu a Adam y a Javá, Peru urvu umil ueta ares, yenen, vayolet banim ubanot, eran los años de nacimiento. Paréntesis, muy importante, que los comentaristas muchas veces se complicaron en entender cuál es el motivo que Shlomo Amelech, cuando ordenó los tiempos, ¿por qué los ordenó de esta forma? ¿Por qué hay este orden de tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para bailar, tiempo? ¿Por qué no puso el baile antes? ¿Por qué no puso la guerra después? Según lo que estamos viendo, aquí prácticamente a través de Shlomo, Dios mandó una profecía histórica de cómo estarán cada lapso de tiempo adecuado para una cosa específica. Por lo tanto, los primeros años son años de nacer. Seguimos, segundo tiempo, tiempo de morir. Esto es de los años 214 a los años 428, aprox, porque hay, acuérdense que es con fracción, punto 28, 1, 4. Eso es el tiempo donde la humanidad empezó a experimentar muertes. Por lógica, nacen, mueren, todo está bien.
Tercer tiempo, tiempo para plantar. La humanidad empieza a asentarse en ciudades, plantaciones, construcciones, no podemos llamarlas construcciones porque todo era hecho de madera, pero la Torah claramente empieza a hablar, Vaí boné ir, y empezaron a construir asentamientos. Eso significa tiempo para nacer. ¿No, Aleja? ¿Ah? Tiempo para plantar, perdón. Tiempo para plantar. Después, cuarto, tiempo para arrancar lo plantado. Aquí estamos hablando entre los años 643 y los años 857 es la época de Enosh. Enosh, les recuerdo, la Torah cuenta que empezó la humanidad de hacer idolatría. Y Hashem se enojó con ellos, dice el Midrash, y hubo un tsunami, una inundación, según Jajamim, que arrasó con un tercio del mundo. Eso pasó en estos años. A este lapso de tiempo, Shlomo Ameler dice, tiempo de arrancar todo lo plantado. Es decir, que a raíz de la bodazara que hicieron en esos años, vino esta catástrofe y arrasó con todo lo que ellos plantaron. Tiempo número 5. Tiempo de matar la humanidad entre estos años 857 desde la creación a los años 1071 de la creación. David Uanali Boega. En esos años empezó la humanidad a corromperse. Empezó la humanidad a matar. Batimale Aretz jamás. Empezó la humanidad a ser cruel, a ser mala. Eso es en los años del periodo quinto de los tiempos. Después, el número 6, tiempo para curar. Entre los años 1700, 1071 y 1285 nace Noah. Noah, que sepan, se llamó así porque cuando nació dijeron todos, Zeyenachamenu, esta persona vino a traernos paz, tranquilidad, porque Noah nació con circuncisión hecha, nació con las plantas de las manos, con los dedos. Claro, según el Midrash, hasta Noah la gente tenían piel entre los dedos, tipo pato, como los patos. Y eso les causaba no poder trabajar la tierra bien. Noah es el primero que nació como nosotros y él inventó todas las herramientas de agricultura y él empezó a curar la tierra. La tierra estaba maldita desde el pecado de Adán y Jabá y por lo tanto empezó la humanidad a tener paz, tranquilidad y sanación. Eso es estos años del sexto tiempo. Séptimo tiempo, tiempo para destruir. Entre los años 1285 hasta 1499, acuérdense siempre de las fracciones, ahí la humanidad empieza realmente a destruir todo lo que Akadosh Baruj Hu hizo bien. Explico. Según Jajamim, estamos hablando en el prediluvio, la humanidad empezó a cruzar las razas. Es decir, el gato podía ir con el chivo y procrear un gato chivo. Y así el elefante con el caballo y así todas las especies empezaron a cruzarse, humanos con animales, se daba, salían animales desformados, humanos desformados. Según Jajamim, y la Torah lo insinuó claramente, había cruce de ángeles y humanos. Los Nefilim, la parasha de esta semana va a hablar de ellos. Los Nefilim ayú ba'aretz, y hubo cruce entre ángeles y humanos. Todo eso Dios decidió
arrasar con ello, porque ya se desformó la creación. Eso es parte de las explicaciones de todos los fósiles raros que encuentran. Y empiezan a inventar miles y millones de años. Eran los cruces antes del diluvio. Se destruyó. Por eso cuando Akash Bajo dijo a Noah, agarra de todos los animales, parejas y métodos a la teba, usa la Torah una palabra únicamente en esa oportunidad en toda la Torah. Lleva los animales ish veishto. Ish veishto es hombre y mujer, marido y esposa, algo así. Es decir, se usó el término marido y esposa en animales, lo que no se usó nunca en la Torah. Para aclarar, llévame a la teba nada más de las especies originales que yo creé. No me lleves cruces raros. Por lo tanto, el mundo se destruyó en ese lapso de tiempo. Tiempo número 8 es el periodo entre 1499 de la creación no, perdón, 1499 a 1714. Ahí, dice Shlomo Amelech, tiempo de construir. ¿Por qué? Porque a raíz de lo que pasó en el periodo anterior, en ese periodo hubo el diluvio y había que volver a construir todo el mundo desde cero. Entonces, este tiempo cuadra muy bien con la palabra construir. Hay que construir el mundo de nuevo. Tiempo noveno, tiempo de llorar, tiempo triste. Dice la Mishnah, ¿por qué? Porque desde Noah hasta Abraham Avinu son 10 generaciones. Y generaciones que hacían sufrir a Dios. Shayumach y Sin hacían enojar a Dios, entristecer a Boreolam, porque no aprendieron del diluvio. Y esas generaciones eran malas y hacían barbaridades y se alejaban del Creador y no aprendieron de la lección que Noah, Shem y Eber traían al mundo. Por lo tanto, tiempo de llorar. ¿Por qué llorar? Porque Akadosh Bajú decía, con todo lo que arrasé con mi mundo, con todo el chance de empezar de nuevo que les di, no aprendieron nada. Como dice el Pasuk, la shave keti etchem lo la musar, de balde les castigué, dice Dios, no aprendieron nada. Es un versículo del profeta que refleja el dolor post castigo donde no contiene reflexión. Tiempo número 10, estamos hablando desde los años, donde estoy, aquí está, desde 1928, desde la creación hasta el año 2142, tiempo de reír. Claro, este lapso de tiempo me di cuenta que cuadra exactamente cuando nace Abraham, Sara. Y Abraham y Sara se ríen. ¿Y por qué? Porque viene Itzhak. Itzhak es risa, reírse. Nacen los patriarcas, nacen las matriarcas en este lapso de tiempo. Y es tiempo de alegría para Boreolam. Por fin llegó una humanidad al mundo, una pareja maravillosa, una descendencia, patriarcas y matriarcas. Posteriormente, estamos entrando en el 11º tiempo, tiempo de lamentar. En hebreo la palabra es et lispod, et sefod, algo así. Et sefod, es decir, tiempo para lamentar el dolor. La única vez que está escrito en la Torá, esped, no, no es la única, esta cosa, pero un esped grande, una lamentación grande que se hizo a un ser humano, es a Jacob vino que en este lapso murió y se le hizo un esped en Goren a Atad, en un lugar muy importante donde llegaron todos los reyes y toda la gente importante y Yosef con toda la comitiva de Egipto y le hicieron un esped. Además, es la época que bajamos a Egipto y empezó la esclavitud, la amargura, es el tiempo de las matanzas de los bebés en Egipto.
a través de Paró. Había mucho esped, mucha lamentación. Pues cuadra. Mientras cuadra, es lo que quiero que entiendan. Quiere decir que es correcta la división para ajustar, o no sé si la palabra es ajustar, asignarle a Shlomo Amelech una insinuación de una profecía milenaria. Después, el doceavo es tiempo para bailar, que es entre los años 2356 hasta los años 2571. Pues claro que tiempo para bailar. En esos años salimos de Egipto. Y agarró Miriam y bailaron. Aunque Mahol no significa bailar, significa un instrumento de música, pero no importa. Y Matan Torah. Entramos a Eretz Israel, conquistamos la tierra de Israel, la asentamos con las 12 tribus. Ishtachat Gafno, Ishtachat Tenato, cada uno bajo su viña, bajo su higuera. Claro que tiempo para bailar. Era época maravillosa. Cuadra. Next. Treceavo tiempo. Tiempo para lanzar piedras. Esa época es la época después de entrar a Israel, una época de un bache en la historia judía, donde no tenemos ya a los líderes como Moshe, y Yoshua y Caleb y Atniel ben Kenaz, y todavía no tenemos a David, Shelomo y el Bet HaMikdash. Es un bache donde el tabernáculo no se asienta bien. Se va a Nov, de Nov a Givón, al Gilgal, se construye y se destruye. Es la época, Vaibime Shefota Shoftim, no habían jueces, el pueblo juzgaba a sus jueces, una catástrofe, guerras, muchas guerras. Antiguamente las guerras se hacían más que todo con piedras, pero también con otras cosas, pero lo que quiere decir es todo destruyéndose. No había paz, tranquilidad y armonía en Am Israel. Sin embargo, el tiempo después, el catorceavo tiempo, tiempo de recoger piedras, es la época donde llegan al mundo el rey David, el cual reúne a todas las piedras, entre comillas, a todo Am Israel, reúne, acuérdense que cada vez que querían hacer un pacto, creo que lo hizo Joshua, reunían 12 piedras para decir, las 12 tribus se están unificando. Reunir piedras. Y Shlomo Amelech, su hijo, reunió las piedras para construir el Bet HaMikdash. Y aquí, en este lapso catorceavo, se construye el primer Bet HaMikdash. Cuadra increíble con la palabra recoger piedras, es decir, reunir al pueblo y construir el Bet HaMikdash. Quinceavo tiempo. Tiempo para abrazar. Tenemos el Bet HaMikdash. Tenemos por fin el arca que se trajo de los que llegó que cayó en manos de los filisteos, después llegó de vuelta a Israel y David Amelech lo recibió con alegría y lo llevó al Bet HaMikdash y ahí estaban los querubines que en su máxima esplendor los querubines se abrazaban entre ellos. Meurim ze baze. Había la posición de los querubines extendiendo las alas. Había posición de los querubines volteando la cara y había la expresión de los querubines abrazándose, aunque eran de material de oro, eran milagrosos, se movían y reflejaban la relación entre Hashem y nosotros. En los querubines, una cara era masculina, la otra femenina, aludiendo al creador, que es el dador, y a nosotros, que somos receptores. El hecho que estén abrazados era demostración del amor y que sepan que cuando llegaban todos a Jerusalén y subían al Bet HaMikdash, abrían las cortinas para enseñarlos
los querubines abrazados y decirles al pueblo de Israel, Reuji Batjem, miren cómo están queridos ante Akadosh Baruj Hu que nos está abrazando. Habían épocas maravillosas, sí, épocas de abrazo divino. 16, tiempo de soltar el abrazo. Quiero que se den cuenta aquí algo muy interesante. Todos los comentaristas preguntan, en los tiempos que Shlomo Amelech lo divide, no hay coordinación, porque a veces empieza con lo negativo y pasa a lo positivo. Tiempo para llorar, tiempo para reír. Y a veces empieza con positivo, que creo que 3 veces, con negativo, con positivo y después negativo. Tiempo para nacer, tiempo para morir. Aquí empezó con tiempo de abrazar, positivo, tiempo de dejar de abrazar. ¿Por qué Shlomo Melech no lo mantuvo en orden? Siempre positivo al principio o siempre negativo al principio. Respuesta, porque no va en orden de positivo, negativo, negativo. No, es el orden histórico que está profetizando. Y efectivamente así pasó. Después del tiempo de abrazo, llegó lamentablemente entre los años 3213 desde la creación a los años 3427, llegó el momento de soltar el abrazo, porque en el año 3338 se destruyó el primer templo y se soltó el abrazo, lamentablemente. Y Jerusalén fue destruida y el pueblo de Israel despojado de su tierra. Ya no había abrazo. Tiempo de soltar el abrazo. Tiempo 17. Tiempo de buscar. Entre los años 3427 y los años 3642 es la época es la época que Ezra y Nehemías están reuniendo de vuelta al pueblo de Israel a regresar a la tierra de Israel y construir el segundo Bet HaMikdash, asentar Jerusalén. Acuérdense que la gente no quería subir. Solo Dalat Aam, solo los pobres subieron con Ezra y Nehemías. Y había que buscar a todos los Yehudim de los confines del mundo que fueron dispersados, diciéndoles, vengan, vengan por favor, regresen a la tierra de Israel. Y eso pasó en estos años, tiempo de buscar. 18, tiempo de perder. Y sí, de nuevo, perdimos el segundo Bet HaMikdash en estos años. Hagan el cálculo, el primero se destruyó en el año 3338, más 70 años, más 420 años. En estos años se destruyó el Bet HaMikdash y cuadra exactamente con los años del tercero periodo del tiempo de Shlomo, sí, que dice tiempo de perder. Perdimos. Perdimos la tierra de vuelta, perdimos Jerusalén, perdimos el Bet HaMikdash, perdimos. Seguimos. Tiempo 19. Tiempo de guardar. ¿Qué hay que guardar? Me puse a pensar como loco. Guardar, pues claro, es la época que Jajamim deciden transgredir una ley, la ley de no escribir la Torah oral. Hay la Torah escrita y hay la Torah oral. La escrita se leía, la oral se transmitía, pero a raíz de la destrucción, el exilio, la persecución, se dieron Jajamim que se está perdiendo la Torah. ¿Qué hay que hacer a la Torah? Hay que cuidar a la Torah, hay que guardarla. ¿Y cómo se va a lishmor? ¿Cómo se va a cuidar? ¿Cómo se va? Porque la frase es et lishmor, el tiempo de cuidar. ¿Cómo se puede cuidar la Torah?
a escribirla. Esos años, entre 3, 8, 5, 6 y los años 40, 70, en esos años, Rebbe escribe todas las Mishnayot. Rabbi Shimon Bar Yochai escribe todo el Zohar. ¿Por qué los están escribiendo? Si no se escribía, para guardar, cuidar toda la Torah, que no se pierda. Pues cuadra. Tiempo para, pero estamos en el 20º tiempo. Tiempo, acuérdense que son 28. Tiempo para arrojar. Sí, era la época donde Constantino toma la religión católica de Yeshu y empiezan los judíos a ser acusados de matar a Yeshu. Y entonces empieza persecuciones y somos arrojados literalmente de lugar en lugar, de reinado en reinado, exilio tras exilio tras exilio, persecuciones y otra vez negativo. Arrojar, tiempo para arrojar, el punto 20 y el punto 21, tiempo para rasgar, cortar, porque ahí es la época donde los ismaelitas, los árabes, conquistan Jerusalén y el pueblo de Israel se rasga entre el Islam y los católicos. Una vez este le persigue, el otro le guarda. Una vez este le guarda, el otro le persigue. Y así a Israel se corta entre estas dos potencias religiosas en el mundo. Mientras los dos pelean, nosotros en medio, desgarrándonos entre uno y otro. Tiempo 21, 22 es tiempo de rasgar, tiempo de coser. Entre los años 4498 y 4712 es el tiempo donde Am Israel empieza poco a poco a sentarse. Empieza ciertas comunidades eh, esto, especialmente en Andaluz, en España, donde empieza la Torah Zahab, la época dorada. Ahí Israel empieza a sentarse, muchos se empiezan a ser gente importante en los gobiernos y Am Israel de cierta forma empieza a coser lo rasgado. Esta comunidad se junta con la esta, estos se asientan juntos acá y así empieza Misael a guardarse y no perderse por completo. Tiempo 23, tiempo para callar. Es la época de los Saboraim y de los Geonim. Les recuerdo, está la época anterior, tiempo para coser, es la época del Talmud. Ahí están más o menos a Misael agrupándose bajo una Torah bien escrita, recopilada, y el Talmud se convierte en el libro que une a todos y todos le estudian y es algo muy grande. Pero después de la época de los Tanaitas y los Emoraitas, llega la época de los Saboraim y los Geonim. No hablo mal, Barminan, pero esa época lamentablemente era una época de silencio de Torah, de callar. No tenemos mucho manuscritos de estos jajamim. O sea, se dedicaron más a estudiar la Torah de los Emoraim y Tanaim y menos de escribir y dejar huella. Claro, hay libros de Geonim, pero escasos, comparado con la siguiente generación, el siguiente tiempo que van a ver ahora. Esta época se considera en la historia judía la época silenciosa relativamente y cuadra muy bien con lo que Shlomo Amelech puso el tiempo de callar. La época después, que estamos en el tiempo número 24, tiempo de hablar. Y ojo lo que se habló, ojo lo que se escribió, ojo lo que se transmitió. Estamos hablando de la época del Rambam, la época del Rif, la época del Tur, la época del Rosh. Uf, cuántos manuscritos, cuánta Torah, cuántas recopilaciones de Halajá, cuántos tomos, cuánta
Torah se distribuye en todo el mundo. Shlomo Amelech lo adivino, lo atinó, tiempo de hablar. Y se habló de Torah en cantidad. Después, tiempo 25, tiempo de amar. Amar, aquí lo vamos a decir, amar a la Torah, explico por qué. Es la época dorada de Tzfat. Rabbi Yosef Karo, el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, el Rabbi Shlomo el Kabetz, el Arizal, toda la Torah en su gloria. El Arizal viene a revelarnos la Kabbalah de una forma increíble, donde muchos por fin pueden conectar y entender el Zohar. Rabbi Yosef Karo pone orden en todas las machlokot que traía el Rambam, el Rif, el Tur. Uf, Shulchan Aruch, mesa servida, alajá clara. Y algo grande que pasa en este periodo, se inventa la imprenta. Y entonces se empieza todo eso a imprimir. Y la impresión ayuda que haya más acceso al estudio. Se imprimen muchos libros de Torah en este lapso. Y era tiempo de amar la Torah. Lamentablemente, el periodo después, el tiempo 26, tiempo de odiar. Había aquí un problema, un mashber, una crisis religiosa. Es la época de los profetas falsos. Shabtai Tzvi, Jacob Frank, Mahloket sobre Molgo, y así. Época que la gente corría tras alguien. Creían que aquí está la Geulah. Creían que aquí está la verdadera figura cabalística rabínica. Y después, Shabtai Tzvi terminó convirtiéndose en musulmán. Jacob Frank decepcionó a todos. Y así, ¡fum! Un odio se crea. Además, duele decirlo, usaré palabras muy delicadas, en el mundo se crea el hasidismo y, y debido que había un miedo muy grande que el hasidismo sea algo tipo Shabtai Tzvi, de falsedad, que no era, mira, no es, pero había ese miedo, los mitnagdim, los litaim, lituanos, empezaron a tener conflictos fuertísimos. La Torah del Baal Shem Tov, la Torah del que venía después, del Gaón de Vilna, en contra, en favor, en esto, libros para acá, acusaciones para allá. Época no tan dorada de nosotros. Salió muy bien al final, y de aquí salió Hasidut increíble, y aquí Olama Yeshivot increíble, y se aclaró que estos son falsos y estos son verdaderos. Y falso me refiero a los Mashiach falsos, Shabtai Tzvi, y Hasidut está bien, y el Itaim está bien, pero era una época de mucho mahloket, de mucho odio. Tiempo 27, tiempo de guerra, tiempo de guerra. Y efectivamente, chequen, entre los años 5569 y 5784, en este lapso de tiempo, tenemos infinidad de guerras. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de la independencia de Israel y las guerras que vinieron después, la de Kadesh, la de Sinai, la de los 6 días, la de Kippur, la de Shlomo Galil con Líbano, la de Milhemet HaMifratz, 7 de octubre. Todo eso está en este lapso. Tiempo de guerra, tiempo 27. Tiempo 28, tiempo de paz. Tiempo de paz. Y en ese lapso de tiempo entramos, faltando 214 años, punto yo que sé qué, para el final del tiempo. Estamos en el último bloque de los tiempos de Shlomo Amelech. Y si todos los pasos eran correctos, entonces, Bezrat Hashem, es tiempo ahorita de esperar esta paz.
para hacer el cálculo exacto de lo que le estoy diciendo, voy a pedirle a Carlos, que hizo el cálculo matemático impresionante, compartirnos cómo llegaste a la fecha del 13 de julio, que es la Junio, fecha que ahí empezó el último lapso exacto. ¿Cómo se hace el cálculo? claro que sí. Con Carlos, no mucho. te explico que yo en las clases de matemática en el colegio salía a recreo. Entonces, Sí, por eso les hice una tablita para que ahora sí hasta pongan atención de cómo se llega aquí. Primero que nada, muchas gracias, Joaquín, por la increíble clase que nos está dando y nada con más un mucho gusto. minuto. Todo lo que me siguen en el chat, en el WhatsApp, la vez pasada, hace un día, ayer o anteayer, les mandé el cálculo que Carlos hizo. Ábranlo, está en vuestro chat. Los que no están en mi chat, pues perdieron. No están en el chat, no lo tienen. Abran, por favor, el documento anterior y ahí sigan a lo que Carlos va a decir. Carlos, nada más corto y preciso. Claro, miren, básicamente, Ah, lo tienes para compartir. Ah, ok. sí, básicamente estamos entrando ahora al tiempo de paz, que es el último de los 28 tiempos que ha mencionado Jajam. ¿Cómo si llegamos a este cálculo? Si nosotros calculamos y sabemos que son 6.000 años totales, y de estos 6.000 años lo dividimos entre 28 tiempos, nos va a dar un cálculo de 214 años, punto, y todos estos números de aquí que Dos no, ocho cinco siete uno cuatro tres. todo eso. Ahora, si nosotros multiplicamos 214 punto todo esto por 27, nos va a dar este Que es número. ¿Por hasta qué el por tiempo 27? anterior. Exacto, que es hasta el tiempo anterior. Entonces, ¿cuándo terminó, llamémosle así, cuándo fue el fin del tiempo 27, que fue el tiempo de guerra, Ujú. en este año? Estamos diciendo 5.785 punto, estos números, 71429. Aquí terminó el año 27. Ahora, para nosotros saber exacto cuándo fue este fin, tenemos que saber este decimal, a qué año, a qué día del año 5.785 pertenece. Entonces, primero que nada, el año hebreo 5.785 no es bisiesto, y por cuanto que no es bisiesto, tiene 354 días. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros necesitamos sacar ahora es el 71.429, que son estos mismos decimales de 354 días. Hasta aquí espero que me estén siguiendo todos. Y si nosotros sacamos el 71% de 354 días, nos da 253 días. Entonces, en el día 253 de este año fue el fin del tiempo 27. Ahora, Correcto. Rosh Hashanah fue el 3 de octubre del año pasado. Y si nosotros sumamos 253 días aproximadamente al 3 de octubre del año pasado, nos va a dar exactamente el 3 de junio, que es 13 de junio, perdón, que es el 15 de Sivan, que fue el viernes pasado. Que era el día que me atoré en Chipre y Israel atacó en Grecia, en Grecia, por final, en Irán. Ok, ya entendí, Carlos. Está impresionante tu matemática. Cola acabó. Gracias, Carlos, mi rey. Gracias, gracias. Gracias, Gracias por doctor. compartir. Ok, Con- por lo tanto, en el documento que les mandé, hay ahí al final, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto, señores? ¿Qué significa todo esto? Si lo tienen, léanlo. ¿Qué significa todo eso? Nada, nada. Es prohibido hacer cálculos. Es prohibido asegurar cosas. Es prohibido decir, aquí está. Podemos perdón, me declaro, charlatán, soñador. Agarramos números, los dividimos, nos cuadra, lo presentamos. ¿Qué significa? Nada. ¿Qué va a pasar mañana? No sé. Solo una cosa que tenemos que repetir 80.000 veces. Lo dijimos ayer en la clase de ayer, escúchenla, ya está en Tutorá TV y lo repetimos otra vez. Quizás, 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 quizás.
Punto. Quizás es correcta la forma de dividirlo. Quizás a eso se refirió Shlomo Amelech. Quizás cuadra bien. Y debo aclarar. Y quizás no. Sí, hubieron muchos cálculos en la historia. Y muchas generaciones que habían pláticas como estas. No por Zoom. El Maimónides no usaba Zoom y el Gaón de Vilna tampoco. Pero había pláticas como estas. Mira, y puede hacer. Y dice el profeta, y dijo la parashá, y mira la suma acá, y mira la coincidencia acá. Y no llegó. No llegó. ¿Se equivocaron? No. Escuchen bien. Dicen Jajamim, todas las profecías que parecían verdad, eran verdad. Solo que no pasó. La generación perdió el tren. Perdió el tren. Estamos pasando por una época propicia, propicia. Se lo dije en la corona, propicia. ¿Pasó? No pasó. Y pues, ¿qué pasa esto? Y no cura nada. Y todos me dirán, ¿y la profecía de Shelomo? Yo digo, no sé, me equivoqué. Puede ser que pase, puede ser que no. ¿Qué se hace? Les dije ayer, hicieron. Simplemente seamos mejores personas. Con el prójimo, con Dios, con la Torah, con las mitzvot, con la tzedakah, con el Shabbat, con el tzniut, con todo lo que la Torah dijo. Seamos mejores personas. Y con eso, quizás, si los tiempos son correctos y coincidencia demasiada, lo que hizo Carlos está impresionante. Yo no creo que Bibi Netanyahu agarró esta clase, la vio antes o la estudió y dijo, oye, es la fecha, hay que atacar hoy. No, así no funcionan las cosas. Y todos dirán, ¿y por qué no lo vieron antes? Porque Dios no quiso que se vea antes. Punto. Y si yo lo hubiera visto antes, no me atrevería a decir, y según eso, no, así no se habla. Señores, señoras, se les quiere mucho y se les desea a todos que lo que esta parashá habla se cumpla. Dice esta parashá, Alona Ale Kinujala, vamos a conquistar, vamos a ganar, vamos a lograrlo, Hashem está con nosotros. Levantar los ojos en estos días, dice Ribono Shalom, por favor, los tiempos son propicios. Tus profecías nos conducen. Agarren lo que aprendimos hoy y súmanlo a todo lo que vimos en el libro de la última profecía. Todo va al mismo canal. Todos los ríos se están juntando. Algo grande puede pasar. Algo grande estamos viviendo. ¿Pasará el tren? Puede pasar. ¿Perderemos el tren? Puede pasar. Les dije en una de las conferencias y con eso finalizo. Hay estaciones de los autobuses. Tajana. Atomet va Tajana, te paras en la Tajana, llega el autobús. Hay un autobús que en él está el Mashiach. Y hay Tajanot, estaciones, épocas propicias que están desde años atrás. Llega el autobús a la Tajana, llega la oportunidad a la fecha, se abren las puertas del autobús. El Mashiach está sentado en ese autobús y no bajó. Se cierran las puertas y el autobús sigue a la Tajana siguiente, a la estación siguiente. Y otra vez llega una fecha propicia. Y otra vez se abren las puertas. Y no bajó. ¿Qué hay que pedir? Ribono Shel Olam. Sentimos, vemos que el autobús está llegando a nuestra Tajaná. Aquí está el momento ideal. Cuadra con la profecía en la Gemara sobre el final de los tiempos con Persia. No lo traje hoy porque no quería enredar. Ahí está todo cuadrando, Ribono Shel Olam. Estamos, eso sí les puedo garantizar. En una cosa les puedo garantizar. Estamos en una tajana. Estamos en una estación y el autobús está parado enfrente con las puertas abiertas. Eso 1000 por 1000. ¿Bajará?
Nadie sabe. Pueden cerrarse la puerta y nos iremos a otra tajana, que en ella también les daré una clase parecida, y mira lo que dice aquí, y una de allá. Sí, levantemos los ojos y diremos del bono Shelolán, por favor, ya que no se cierren estas puertas. Hay oportunidad, pues que baje. Aquí estamos, todos listos para recibir, todos listos para escuchar ese shofar. Ojalá que no se cierren esta vez las puertas del autobús, que baje el Mashiach, que llegue la Geula y que seamos nosotros la generación que lo viva. Y si se cierran las puertas, no tiraremos la toalla. Iremos a la siguiente estación y esperaremos en ella. Esperemos que en ella sí baje. En una de esas va a pasar. Ojalá que sea en esta y con nosotros. Muchas gracias a todos.